Tenemos que las relaciones entre los distintos grupos humanos son bastante complejas. En general podemos encuadrarlos en un tipo de relación en el cual por un lado hay un grupo hegemónico o dominante y por el otro un grupo dominado. A veces el grupo dominante es mayoritario, a veces el grupo dominado es el mayoritario. Pero también tenemos que hay grupos étnicos, grupos religiosos, que no se marcan bien dentro de ese tipo de relación. Para estos grupos que están muy fuertemente ligados al comercio, se creó una categoría para entenderlos, que es el de la minoría intermediaria. Tenemos que fue desarrollada bastante por el economista estadounidense Thomas Sowell. Tenemos que estos grupos, si bien pueden sufrir discriminación y acoso, no tienen un estatus de subordinación extrema dentro de las sociedades en las que están. El ejemplo más conocido para nosotros es el de los judíos en la Europa cristiana, pero si ampliamos el foco podemos ver que hay otros grupos que tienen relaciones sociales similares en otras partes del mundo. Los armenios en el Imperio Otomano, los marwaris en India, Nepal y Birmania, los chinos en el sudeste asiático y los libaneses en varios países del mundo. Evidentemente no son judíos ninguno de estos grupos, no comparten con ellos ni la religión, ni la etnia, ni el idioma, pero sí una posición social y un rol social. En general estos grupos comienzan desde la pobreza y luego poco a poco y con el paso de las generaciones van acumulando riqueza. La experiencia de un inmigrante judío en Estados Unidos y la de un inmigrante chino en algún país del sudeste asiático en ese sentido es similar, al igual que de los inmigrantes libaneses en Latinoamérica también, por ejemplo. Muchas veces, de hecho, se llama a los distintos grupos como los judíos de tal lugar. A los chinos, los judíos del sudeste asiático, a los igbos, los judíos de Nigeria, a los parsis, los judíos de la India, y a los libaneses, los judíos de África Occidental. También se acusa generalmente a estas minorías de ser muy cerradas y de beneficiarse entre sí a los miembros de esos grupos. Esto tiene que ver mucho con su lugar en la sociedad, ya que existe un beneficio de ser una minoría distintiva en una población a la hora de realizar intercambios comerciales y a la hora de, por ejemplo, dar préstamos. Esta separación con las poblaciones circundantes dio lugar a mucho resentimiento que puede ser utilizado por políticos y demagogos para su propio beneficio. Hubo disturbios muy grandes, por ejemplo, contra los marwaris en Birmania, también contra los igbos en el norte de Nigeria, también tenemos que hubo mucha violencia en contra de los chinos en el sudeste asiático. Entonces tenemos que estas minorías intermediarias, si logran mantener su lugar en la sociedad e ir progresando, pueden tener muchos beneficios económicos, pero también corren el riesgo de que la población circundante mayoritaria en algún momento se vuelvan abiertamente hostiles en contra de ellos. Ahora está la pregunta, ¿es esta hostilidad justificada? Si vemos en general durante toda la historia de la humanidad reciente por lo menos, la gran mayoría de la población se dedicó a trabajo manual, sea en la parte del campo o sea en las fábricas. Por consiguiente, muchas personas que no tenían ese tipo de trabajo ya eran vistos como personas que realmente no aportaban nada. Si a esto le sumamos diferencias religiosas, diferencias étnicas o de idioma, vemos que esta hostilidad natural social que se da entre la gente que trabaja manualmente y los que no, se ve inclusive aumentada muchísimo más. Al estar naturalmente por fuera de las categorías sociales dominantes de una región, estas minorías intermediarias le tuvieron que dar mucho énfasis a lo que es el trabajo duro, a lo que es el ahorro y a lo que es la expansión del capital. A pesar de que muchas veces estas minorías son desplazadas más o menos de lo que sea el comercio, sus miembros tienden a destacarse en otros campos en los cuales justamente estas características de trabajo duro, de esfuerzo y de visión a largo plazo son beneficiosas, como por ejemplo la educación. Están por ejemplo los chinos de Malasia, los cuales tenían un rol preponderante en el comercio, pero una vez que una parte de su juventud se dedicó al estudio, lograron una ventaja abrumadora por sobre los malayos locales. Tenemos que en la década del 60 se graduaban en ingeniería 404 chinos frente a solo 4 malayos. Esta excelencia en el desempeño académico se repite con otras minorías intermediarias, como pueden ser también los libaneses en Latinoamérica y los judíos en varios países.
Entonces tenemos en muchos lugares del mundo estas minorías intermediarias que son bastante desconocidas para lo que es Latinoamérica, inclusive el mundo hispano en general. En África están los indios, en la parte este del continente, los que ya nombré, los Igbos en Nigeria. También tenemos a los sirio-libaneses en África occidental. Si vamos al sur de Asia, tenemos a los parsis, a los marwaris. Si vamos a América del Norte, están los chinos, los japoneses, los coreanos, los griegos, los libaneses. En Sudamérica también están los japoneses, los libaneses, y tanto en Norteamérica como en Sudamérica también los judíos. En Asia Occidental, o lo que sería el Medio Oriente, tenemos a los griegos, también a los árabes cristianos en el mundo árabe en general, como dije previamente también los armenios en el Imperio Otomano. Y si vamos a un caso más moderno, tenemos el rol que cumplen los chinos y los vietnamitas en Rusia y Europa Oriental, luego de la caída del comunismo y el colapso de la Unión Soviética. Así que, como pudimos ver, tenemos muchos grupos etnorreligiosos, étnico-lingüísticos, que se integran a una sociedad como intermediarios, se meten profundamente en el comercio, que en general acumula mucha riqueza, y también se destacan en otros sectores de la sociedad. Esto lleva a cierta hostilidad de la población local mayoritaria, que a veces puede traducirse en violencia extrema, a veces no, eso varía de lugar a lugar. Por lo pronto quería traer esta categoría que me pareció muy interesante para que ustedes la conocieran. Tuve que sacar algunas partes de este video porque tienen temas controversiales. El video completo va a estar en mi Patreon, así que para los miembros del Patreon lo pueden ver allí probablemente mañana, y para los que quieran unirse al Patreon cuando se unan a él. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, muchas gracias especiales a los que apoyan al canal en Patreon, y nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.